Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones. Buenos días. Le habla el obispo Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO, desde aquí, desde Miami. Hoy tenemos un tema súper poderoso, un tema en el cual Dios nos va a entregar herramientas, nos va a abrir los ojos y nos va a dar verdaderamente el propósito del Pentecostés. El título del tema de hoy lo he puesto como Pentecostés, el de repente del cielo. Así he titulado el tema de hoy. Tiene algunos subtítulos que lo vamos a ir dando mientras vayamos desarrollando este tema. Este tema dimos la introducción el día jueves en el programa que tengo todos los jueves a las 7 de la noche, un cafecito con el obispo. Todos los jueves a las 7 de la noche estás invitado en conectarte por vía TikTok, por Facebook, que vamos a estar siempre hablando de un tema interesante en el programa Un Cafecito con el Obispo. Hoy domingo, como tenemos por costumbre, congregarnos a las 11:30 de la mañana, hora Miami. Estamos hoy hablando un tema sobre el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se celebra ya casi ahorita el 8 de junio. Es el día de Pentecostés, pero nos adelantamos para hablar sobre este día maravilloso y sobre todo eso que sucedió ese día. Así que los que les gustan tomar nota, yo te invito a que saques tu cuaderno, que saques tu lápiz y que saques tu Biblia. Saca la Biblia, no importa cualquiera sea la denominación donde usted se congregue. Quiero invitarte a que saques y busques tu Biblia. Decimos amén acá, estamos aquí. Quiero darte la gracia porque te estás conectando en este día maravilloso, que es un día de fiesta, un día de congregación. Entonces el Espíritu Santo descendió. Algo particular en este tema es que el Espíritu Santo descendió el mismo día, escúchalo, el mismo día que Israel celebraba la entrega de la ley. Entonces ya vamos a estar llegando al tópico de qué es Pentecostés. Entonces Pentecostés no fue un evento que sucedió porque los cristianos evangélicos o los cristianos seguidores de Cristo o los cristianos denominacionales estaban esperando específicamente un evento en el día de Pentecostés. Quiero quedar bien claro en eso. Entonces, Pentecostés no fue un día, no fue un evento aleatorio, específico, planificado por los apóstoles o por los que estaban y eran seguidores de Jesús para el momento, para la época. La iglesia primitiva que se estaba formando en ese entonces. Entonces Pentecostés no fue un evento aleatorio, sino fue una cronización de dos tiempos. Yo quiero que tú entiendas y escribas y estás escribiendo que el Pentecostés es una cronización, no una sincronización, no. Es una cronización, es algo que se elevó, algo que aumentó o algo que se agravó, pero para bien. Hubo un cambio que estaba en un cambio que era algo transitorio a algo permanente. Eso es lo que significa la palabra cronizar. Algo crónico. Algo que salió de un evento y se sumó. Entonces,
El Pentecostés no fue un evento aleatorio, como hay muchos cristianos que lo están pensando de esa manera. Que los apóstoles sabían, los apóstoles conocían que iba a suceder ese evento en ese día. La Biblia dice que fue un de repente. Eso quiere decir que nadie lo estaba esperando. Entonces no fue un evento aleatorio, sino más bien fue una cronización de dos tiempos. El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Habían dos tiempos en el calendario de nuestro Dios. A los suyos fueron y los suyos no le recibieron. Eso se manifiesta y marca un tiempo. Entonces, 50 días después de la Pascua, los judíos celebraban una fiesta que le llamaban la fiesta de la semana. Se llama Shavuot. Shavuot es que significa fiesta de la semana. Shavuot significa semana en hebreo. Entonces, los judíos, después que pasaba la Pascua, esperaban 7 semanas para ellos llegar a el día 50 para celebrar esa fiesta. ¿Qué era esa fiesta? Ellos celebraban, ¿qué celebraban en esa fiesta? Ellos estaban celebrando en ese momento, era que Dios le había entregado la ley. Entonces, ese día recordaban, ese día conmemoraban, ese día recordaban cómo Dios descendió en el monte Sinaí y le dio su ley, le dio la ley a Moisés. Si tú buscas la palabra en Éxodo, te invito a que busques la Biblia en Éxodo 19:16. Entonces, el día de Pentecostés era un evento muy importante para el pueblo judío. Era un evento porque era un recordatorio. 50 días después de la Pascua, ellos celebraban y conmemoraban ese día, recordando que en ese día Jehová Dios, el Señor, Jehová de los ejércitos, como usted lo quiera nombrar, como usted lo quiera llamar, Dios descendió en el monte Sinaí y le entregó la ley a Moisés, que iba a regir, que iba a gobernar a el pueblo judío. Se iban a regir por medio de esas leyes. Entonces la palabra dice en el versículo 16 del capítulo 19 de Éxodo, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Quiero que hagas memoria sobre el evento, de cómo se manifiesta Dios, cómo se manifiesta su poder, cómo se manifiesta su presencia. Y vas a ver el otro evento, vas a ver el otro tiempo que estaba marcando el mismo día, la continuación. Dice la palabra de Dios que Jesús no vino a abolir la ley, sino a santificar la ley. Ok, estamos aquí. Entonces dice la palabra de Dios: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte, escucha esto, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Cómo descendió? En fuego descendió nuestro Señor en el monte de Sinaí y le entregó la ley. Entonces, en el Pentecostés judío, 50 días después del segundo día del Pesaj, que es
la Pascua, los judíos tenían esta fiesta conmemorativa de la entrega de la Torá, la entrega de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Shavuot marca lo que es la revelación divina de la Torá. Es lo que marca esta semana. Esta semana marca una revelación divina de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es considerada para el pueblo judío su guía, su fundamento, el fundamento del judaísmo. Entonces, esa ley para ellos es importante. Hasta el tiempo, el día de Pentecostés, ellos se reúnen, pasan toda la noche orando, pasan toda la noche leyendo la Torá, leyendo los primeros 5 libros, hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, que fue la hora que ocurrió este evento. Todavía lo siguen ellos celebrando. Entonces, ve lo que sucedió en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, verso 28. Ve lo que dice la palabra acá. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Cayeron en aquel día como 3,000 hombres. ¿Por qué cayeron esos hombres y murieron como 3,000? ¿Por qué? Porque ellos estaban asociados con la idolatría. Ellos estaban asociados con el becerro de oro, y eso quebrantó el corazón de Dios. Entonces Moisés ordenó hizo un llamado, y solamente los levitas tomaron ese llamado. Entonces hubo este evento en que fueron asesinados por manos de los levitas como 3,000 hombres. Quiero que sepas bien claro, quiero que anote el evento de los 3,000, los casi 3,000 hombres que murieron, y sobre cómo Dios descendió como forma de fuego, la presencia de Dios que llenó todo el monte Sinaí, que humeaba, y hubieron unos eventos cuando Dios se estaba manifestando para entregar la ley. La ley es el antiguo modelo de gobierno que tenía el cielo para con el hombre. ¿Estamos aquí? Entonces la ley, esa presencia, se estaba manifestando allí un modelo de gobierno del cielo en la tierra por medio de la ley. Ahora, ¿qué sucedió? Vámonos ahora al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Ya conversamos sobre qué es el día de Pentecostés. Exactamente, no tiene nada que ver con el cristiano como tal, sino tenía que ver con una fecha importante del pueblo judío, que celebraban esa fecha 50 días después de la Pascua, para conmemorar el programa de gobierno, la estructura de gobierno que le había entregado Dios a Moisés en el Sinaí, para que todo el pueblo judío caminara sobre esas leyes. Ahora vamos al libro de Hechos capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los judíos reunidos, venían de diferentes tipos, venían aproximadamente de más de 30 kilómetros para celebrar esa semana, ese día maravilloso, la fiesta de la semana.
Entonces, cuando llegó ese día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos y de repente no lo estaban esperando. Fue un de repente. Entonces, el día de Pentecostés es una actividad judía en el cual Dios aprovechó ese día para cambiar la estructura de gobierno del cielo sobre el hombre. Ya no iba a ser dirigido más por medio de la ley, sino se estaba cumpliendo, entregando la licencia, entregando el poder de la gracia. Ahí se estaba cambiando el modelo. El día de Pentecostés es un día importante porque tanto los judíos que estaban conmemorando la ley, estaba el cristianismo, los seguidores de Cristo, esperando la licencia para poder ellos desarrollar el ministerio con poder y con autoridad. ¿Me explico? Ok, pero mire el evento. Ellos estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. No vino de la esquina, no vino de la iglesia, no vino de fulano, vino del cielo. La estructura de gobierno, el poder con que se iba a gobernar, la autoridad, la guía con que se iba a gobernar, vino directamente del cielo, como una vez llegó del cielo Jehová Dios el Señor, llegó al monte Sinaí y descendió su presencia. Habla la Biblia que fue como fuego, descendió como fuego y humeaba todo el monte Sinaí. Entonces, y vino de repente del cielo un estruendo. Mira las mismas características que pasó en el libro de los Éxodos. Vino estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Ahí Dios estaba aprovechando que todos estaban en el pueblo. Todos estaban reunidos para celebrar esa fiesta, para que fueran testigos, para que ellos entendieran y se preguntaran, ¿qué está sucediendo? Tenemos años de tradiciones celebrando este evento, el día Pentecostés, y nunca se había manifestado algo de esta manera. ¿Estamos aquí? Entonces ellos tuvieron que ser testigos del poder de Dios allí en el aposento alto. Ahora, desciende la promesa, desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa la licencia, el derecho legal que tiene el cristiano formado para comenzar en su ministerio, para comenzar el cristianismo. El cristianismo comienza desde el momento que desciende el Espíritu Santo sobre cada uno de esas personas que estaban en esa casa, en el aposento alto, y se pudo asentar sobre todo su cuerpo, sobre cada uno de ellos. La palabra habla que nadie se podía mover a ningún lado hasta que no haya venido sobre ellos la promesa. El Espíritu Santo. Dice la palabra que nadie tenía que moverse de Jerusalén. Y si tú vas al libro de Hechos, capítulo 1,
en el verso 4 y Lucas capítulo 24, verso 49, tú vas a leer que dice, y estaban juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén. Jesús le estaba diciendo, nadie se mueva. Le mandó que no se mueven de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ver que él habla de no muchos días. Él no habla de meses, él habla de pocos días. Eso quiere decir que si Jesús duró 40 días antes de subir al Padre, 40 días, y él estaba diciéndole a todos los discípulos, no solamente a los 12, a todos sus discípulos, que en pocos días, pero no sabían exactamente esos pocos días, podía haber sido 30 días, 31 días, 20 días, 28 días. Ellos no tenían específicamente qué día iba a caer, pero lo que le dio fue días. No le habló ni de meses, no le habló ni de años, le habló de días. Solamente 10 días después ocurrió este evento. Entonces, la iglesia comienza el evangelio, la iglesia comienza a predicar, evangelizar el cristianismo. La iglesia es inaugurada en el día de Pentecostés. ¿Estamos aquí? Entonces, la primera predicación, el primer evento que relata la Biblia, ya teniendo la iglesia la autoridad, la licencia del cielo para poder ejercer el evangelio, para poder establecer el nuevo pacto, la gracia, era el día de Pentecostés. Pero si tú vas a la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 38, dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Eso dice la palabra en el verso 42. Pero la iglesia comienza a predicar, a evangelizar. Y el primer discurso, la primera predicación que da el apóstol Pedro como cabeza de los apóstoles que era, fue una predicación que está en el verso 38. Él le dice en la predicación, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Número 1, para el perdón de los pecados. Y número 2, para que recibieran el don del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que predicó Pedro, después de recibir la investidura del poder del Espíritu Santo, y después que la iglesia ya se podía mover de Jerusalén, que ya tenía que cumplirse la palabra y ir a ser discípulos a todas las naciones, fue arrepentimiento.
para el perdón de los pecados. Arrepentimiento para el perdón de los pecados y el bautismo para que pudiera descender sobre ellos el don del Espíritu Santo. Ese fue el primer mensaje que habló Pedro después que había derramado Dios su Espíritu allí en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Juan capítulo 16, verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad les guiará a toda justicia y a toda verdad. Eso lo dice en Juan capítulo 16, verso 13, que el Espíritu nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Entonces, ¿qué es lo que ellos celebraban, los judíos, en el día de Pentecostés? Ellos celebraban que estaban conmemorando que habían recibido la ley y que esa ley era su guía, que la ley representaba la verdad absoluta para ellos. No había nada fuera de la ley en que ellos pudieran tomar interés. Entonces, ahí Dios está diciendo ahora que el Espíritu Santo es el nuevo guía. El Espíritu Santo es la guía que te va a llevar a la justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo te va a llevar a Cristo. ¿Quién es el justo? Es Cristo. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo es el que te puede guiar a Cristo por medio de los fundamentos que están en la palabra de Dios, por medio del Evangelio, por medio de las Escrituras. El Espíritu te guía. Ya no es la ley que te guía, sino es el Espíritu que te guía. ¿Estamos aquí? Entonces, si tú lees en el verso 41, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra, el verso 41 de Hechos capítulo 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿No se recuerda, no le hace familiar ese como 3,000 personas? Cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí, cuando Moisés desciende del monte, se consigue con un espectáculo, con un evento de idolatría, que levantan el becerro de oro. Entonces Moisés llama al pueblo, nadie quiso, respondió el pueblo levítico, y Moisés le ordenó, y hubo una masacre de casi 3,000 personas, como dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 32. Mira que fue el mismo evento, pero aquí no murieron como 3,000 personas, sino más bien se añadieron a la causa de Cristo, se añadieron a la salvación, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Ve lo que está sucediendo. La estructura de gobierno del cielo que vino de repente sobre cada uno de nosotros, que es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas. Fíjate claramente que en el Antiguo Testamento
murieron como 3.000 personas, Éxodo 32:28, porque se asociaron con la idolatría, se asociaron con el becerro de oro. Pero estas personas que se salvaron, estas personas del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41, dice la palabra de Dios que ellos recibieron la palabra. Ellos no recibieron el becerro de oro. Ellos no estuvieron idolatrando nada. Ellos no estuvieron asociándose con ninguna idolatría y con ningún plan para levantar idolatría, sino más bien ellos recibieron la palabra del apóstol Pedro. Ellos recibieron la palabra de la doctrina. Ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos se bautizaron y fueron contados como 3.000 personas. Son eventos tan parecidos porque el primer evento era que Dios estaba sembrando la estructura de gobierno por medio de la ley, y ahora estaba sembrando la estructura del cielo, la estructura de gobierno para el hombre, pero por medio de un nuevo pacto. No por medio de la ley, sino por medio de la gracia. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí conmigo? Ok. La palabra claramente dice en Romanos capítulo 15, verso 13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay esperanza, tenemos gozo y tenemos paz por medio de aquellos que siembran su fe, que creen en el fundamento de los apóstoles, porque los apóstoles están certificando en la palabra de Dios que Jesús es real y que todos sus hechos, su vivencia son reales porque están plasmadas en esta palabra, en esta Biblia. Entonces, el día de esperanza es cuando tú crees, cuando tú activas tu fe, viene gozo en tu vida, viene paz en tu vida y se abre el portal de esperanza. Tú sabes que una persona no tiene gozo, una persona no tiene paz cuando se le cierran la puerta de la esperanza. Pero cuando hay una esperanza, cuando hay un camino, cuando hay una alternativa, cuando hay una posibilidad, hay esperanza, entonces el gozo y la paz permanecen en su vida, porque usted sabe que la condición que usted está viviendo puede cambiar en cualquier momento, porque hay una esperanza. Pero si Dios no le diera a usted una esperanza y las puertas estuvieran cerradas, ¿qué ánimo tuviera usted? ¿Qué gozo tuviera usted? ¿Qué paz pudiera tener usted si no hay ninguna esperanza, ninguna? La ley no ofrecía ninguna esperanza. La ley no había ni una persona que la pudiera cumplir. Por eso fue que se dio a sí mismo Jesús. El único era el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que podía solamente, porque antes ni siquiera mirar el libro podíamos hacer, sino que solamente Juan dice que lloraba mucho, porque no había uno digno de hacerlo. Estamos aquí. Entonces, tenemos esperanza. Hay un nuevo pacto. Hay una nueva alianza. Tenemos la gracia que es gratuita. Amén. Tenemos la gracia que es completamente gratuita. Y si tú vas, quiero que vayas un momento a 1 de Corintios. Ve a 1 de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, verso 6. Dice la palabra de Dios, escucha esto. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso fue después de la resurrección de Jesús.
¿Estamos aquí? ¿Cuánto dice la Biblia que eran? 500 hombres. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6, eran 500 hombres que Jesús se le había aparecido a la misma vez. Pero la Biblia dice en Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, verso 3, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 3? Se está confirmando que Jesús, después de la resurrección, estuvo 40 días con la gente, presentándose a la gente, dándole confirmación a la gente que Él resucitó. Ok, entonces estaban todos reunidos. Jesús los 40 días antes de su subida al Padre. Pero Jesús da la orden que nadie se mueva de Jerusalén hasta que la promesa se manifieste. ¿Estamos aquí? Eso está en el libro de Hechos capítulo 1 verso 4, ya lo leímos. Y en Lucas capítulo 24 verso 49. Entonces fíjate algo en lo particular, cuando Jesús le dice a la gente, nadie se mueva. Es una orden. Nadie se mueva de Jerusalén, porque viene un evento extraordinario. Viene un evento extraordinario en muy pocos días. En muy pocos días, la palabra claramente lo habla en Hechos capítulo 1, verso 4. Entonces, la promesa era el Espíritu Santo. Es lo que estaban esperando ellos. Pasaron 10 días. En los 10 días, escucha esto, en los 10 días que Jesús le dijo, en no muy pocos días, nadie se mueva de Jerusalén. Nadie se me mueva de Jerusalén. No habían pasado ni siquiera 10 días. Entre los primeros 10 días, porque los primeros 10 días cumplían 50, 40 más 10 son 50, el día Pentecostés. Pero antes, escucha claramente, pero antes de esos 10 días, se apartaron, se movieron de la unidad 380 hombres, 380 personas. Porque la palabra claramente habla en 1 de Corintios capítulo 15, verso 6, que Él se le apareció como a 500 personas. Y le dio las directrices que nadie se moviera de Jerusalén hasta que haya venido la promesa del Padre sobre su vida, que iba a venir sobre ellos en muy pocos días. O sea, no pasaron 10 días, no pudieron esperar 10 días. Me imagino yo que en el segundo día dijeron, no, yo me voy, ya Jesús subió al Padre, subió al cielo, ya esta película se acabó. ¡Qué Espíritu Santo y qué promesa! Yo me voy de aquí. Y a los 2 días se fueron 10, se fueron 20, se fueron 40, se fueron 50. Al sexto día, porque fueron influenciados por lo que se fueron ayer, se fueron mañana. Y cuando vinieron a ver, ante los 10 días, se fueron 380 personas. Y no perseveraron en la unidad. No perseveraron en la palabra que Jesús le había dicho. Yo hoy voy al Padre. Han pasado 40 días, pero en no muy pocos días. No le dijo que era el Pentecostés. Él nunca dijo eso. Él dijo un de repente iba a ser eso. Iba a ser un de repente. Pero le dijo en muy pocos días, la promesa viene. Y solamente se tardó 10 días
para que el Espíritu Santo se manifestara. Porque Dios lo que estaba esperando era que fuera el día de Pentecostés. Nosotros no lo sabíamos, Él sí lo sabía. ¿Por qué? Porque ese día todo el mundo se reunía. Porque ese día todo el mundo adoraba la ley. Porque ese día todo el mundo hacía fiesta glorificando la ley. Porque ese día ellos tomaban la ley como su guía. Pero ahí le estaba diciendo, hey, hoy hay un cambio de gobierno del cielo. Hoy hay un cambio de estructura. Hay un cambio de estructura de guía. Ya no va a ser la ley su guía, sino va a ser el Espíritu Santo. La salvación ya no va a ser por medio de la ley, por medio de las obras, sino va a ser por medio de la gracia que se obtiene no por la ley, sino se obtiene por la fe. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está conmigo aquí? ¿Ah? 500 personas y solamente quedaron 120. Obispo, ¿cómo es eso? Usted le habla a una persona hoy, le dice, mira, ten paz de Dios, que Dios va a hacer algo en tu vida en muy pocos días, y pasa el día siguiente y no, ya yo me voy, porque tienen el síndrome del desespero, el síndrome del afán, y nadie puede añadir ni siquiera un pelo, nadie puede añadir un día a su vida, nadie puede añadir nada a su vida, aunque usted se afane. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un proceso de Dios. Todo. Estoy orando por algo, estoy orando por algo, estoy orando por algo. Pero no veo ese algo que ha llegado, no ha llegado todavía. Pero despreocúpate. Ocúpate en tener la unidad en tu oración. Ocúpate en tener la unidad con la relación en Dios. Ocúpate en tener la unidad en tu ayuno. Ocúpate en tener tu unidad en la fidelidad, en la lealtad con la palabra de Dios, porque en muy pocos días va a venir un de repente de Dios y te va a bendecir, te va a contestar tu oración. No, pero es que yo quiero para allá. Tu oración no manipula a Dios. Tu oración es una carta en la presencia de Dios para que Dios el Padre en su soberanía haga el día que Él quiera hacerlo. No cuando tú quieras que te respondan. ¿Alguien está ahí? No manipule a Dios porque tú seas super santo, el Bruce Lee de la oración. No, señor, eso no se mueve así. Entonces, vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Esos 380 tuvieron que esperar que le hablaran de ese evento. Y muchos de ellos fueron los que dijeron, wow, mira cómo hablan. ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿Te estás moviendo? Te estás moviendo porque vino un charlatán por ahí que profeta y te dio 4 palabras y te dijo, salte, vete de ese lugar porque sea fiel, sea leal. Vale la pena esperar. El que se mueve sin la promesa no tiene el respaldo del Espíritu Santo. Esos 380 hombres, puede ser que tuvieron 380 personas, dice la Biblia, hombres y mujeres. Puede ser que tenían afán de servirle a Jesús. Estaban enamorados de Jesús. Tenían esa pasión por Jesús. Pero no fueron obedientes a la palabra de Jesús. Hay muchas personas que tienen pasión por Jesús, amor por Jesús. Y se mueven fuera del orden de los fundamentos apostólicos, de los fundamentos de la palabra de Dios. Puede ser que esas personas pudieron salir a evangelizar y a predicar a Cristo. Fueron a predicar a Jesús. Fueron a decir a la gente la experiencia que ellos tuvieron. Ellos fueron a testiguar, fueron testigos y pudieron ir y decirle, yo vi a Jesús después de resurrección. Yo vi a Jesús vivo después que murió en la cruz. Yo vi a Jesús, yo soy testigo que Jesús resucitó.
Puede ser que lo hicieron, pero lo hicieron sin el respaldo del Espíritu Santo. Y si no había un respaldo del Espíritu Santo, la gente no puede creer en tu ministerio. La gente no puede creer en tu llamado. La gente no puede creer que tú eres un escogido de Dios para evangelizar, para predicar, para ser un ministro. Yo no sé quién está aquí. Entonces fíjate claramente que esos 380 hombres que no pudieron esperar, que caminaron con Cristo, solamente Jesús levantó a 12 apóstoles, porque ese era el diseño de Jesús, del reino. Pero no creas tú que no habían otros hombres tan preparados como ellos. Había muchos hombres tan preparados como Jesús. Había muchos hombres tan preparados como Cristo. Había muchos hombres tan preparados como Él. Pero solamente el diseño de Jesús fue levantar 12. De hecho, se va Judas y levantan a Matías. Y echan a suerte porque había muchos candidatos tan preparados como Matías. Pero solamente 12 Jesús levantó. Pero ahí habían muchos seguidores de Jesús. Y ahí se contó 500 que Jesús les pudo hablar, se les presentó a ellos. Mucha gente seguía a Jesús, pero cuando Jesús se le presentaba a alguien, era porque Jesús estaba interesado en que ese alguien le reconociera. ¿Alguien está aquí? Si no eran cualquier persona, esos 500 personas que estaban allí, que Dios se les presentó, Jesús se les presentó. Entonces, ¿qué sucede? Pudieron haber arrancado sus ministerios sin el Espíritu Santo. ¿Sabe cuántas personas yo puedo conocer? ¿Cuántas personas que tienen habilidad, talento? Su líder espiritual tiene un plan de Dios por medio de la visión que tiene y lo quiere enviar para un lugar, pero que todavía no es el tiempo y está esperando unos días más, pero él se afana y se acelera y se quiere ir de la iglesia porque la iglesia de Juancito Trucupey le agarró y le llamó y le dijo: tú estás listo, tú tienes alas, tú eres un águila, tú puedes volar. Y resulta que se va, pero se va sin el Espíritu Santo. Y solamente depende de su habilidad, depende de su talento y depende de los rudimentos del mundo y de su artimaña. Porque el Espíritu Santo no está por ningún lado. Estamos aquí. Si usted es una persona de esa, dígame, es necesario, porque me vale la pena esperar. Me vale la pena esperar porque el hombre que puso Dios para que me ungiera, para que me ordenara como pastor, para que me ordenara como presbítero, para que me ordenara para tener una función dentro del ministerio, es mi líder espiritual. Y si Dios a él todavía no le ha dicho que es el tiempo que arranque, yo sigo esperando porque vale la pena esperar, porque hay un de repente del cielo para mi vida. Hay un de repente del cielo para mi vida. Hay un de repente del cielo para tu vida, para tu ministerio. Dígame a eso. O diga cualquier cosa. Entonces, ¿vale la pena esperar la promesa o no? El que se mueve sin el Espíritu Santo, no hay respaldo ninguno. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, verso 8. Dice la palabra de Dios: ¿hallará Dios? ¿Hallará el Señor fe en la tierra? La Biblia no dice por ningún lado: hallará talento Dios, hallará habilidad Dios. Usted puede tener todas las habilidades que usted quiera, usted puede ser un charlatán,
Usted puede conocer toda la homilética que usted quiera, toda la homilía que usted quiera, pero si usted no tiene fe, es porque usted no supo esperar en el lugar de su asignación. Porque el lugar de la asignación de todos esos hombres era Jerusalén. No salgan de Jerusalén. Sí, me van a hacer testigo en Samaria, me van a hacer testigo en los confines de la tierra, pero hoy, por muy pocos días, quiero que permanezcan en Jerusalén, porque es importante que la promesa venga sobre ustedes. Es importante que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, porque si el Espíritu Santo no viene sobre ustedes, ustedes se van a convertir en unos carniceros, ustedes se van a convertir en una secta, ustedes se van a convertir en cualquier otra cosa menos la iglesia de Cristo. ¿Alguien está aquí? Digan allá, oye, mi obispo está duro hoy. El obispo está duro. Dios necesita hallar fe sobre tu vida. El lugar de asignación de esos hombres era Jerusalén. ¿Cuál es el lugar de tu asignación? Si usted se mueve del lugar de su asignación, usted no tiene el respaldo de Dios. Entonces usted va a ser víctima de todo ataque de principados, potestades y huestes espirituales. Usted no va a tener herramientas espirituales para poder vencerlo. Pero si usted se encuentra en su lugar de asignación, como lo fue enviado por Dios, por la visión de Dios a su vida, y usted permanece en ese lugar, venga principado sobre usted, venga ataque sobre usted, usted tiene algo, usted tiene el Espíritu Santo, y usted tiene el Espíritu Santo, y cuando usted tiene el Espíritu Santo, cualquier cosa que tenga a su lado es una herramienta certificada del cielo para usted cortar la cabeza del enemigo. Alguien diga amén. La Biblia dice que cuando descendía el Espíritu sobre Sansón, hasta las quijadas de los asnos derribaban a sus enemigos. Vamos a ver quién dice aleluya a eso. 300 hombres que no pudieron esperar, pero 120 que sí esperaron. No desmayaron, se mantuvieron en unidad, se mantuvieron en oración, se mantuvieron en fe, se mantuvieron en fe. Y por haber mantenido la fe en ellos, el Espíritu de Dios descendió sobre todo. No descendió sobre 100, ni sobre 119, ni sobre 114, ni sobre 3, sobre todos los que estaban en la casa, porque para todos es la promesa. Para ti es la promesa. Para mí es la promesa, pero el requisito de esa promesa es que usted, por medio de su fe, reciba la palabra de Dios, reciba la palabra, el Evangelio, se arrepienta, se aparta para el perdón de su pecado, se bautiza y el Espíritu de Dios desciende sobre su vida. Esos son los pasos y lo hizo el apóstol Pedro. Yo no sé quién dice amén. Entonces, imagino que los 120 veían cuando se iba uno, cuando se iba el otro, y se preguntarían entre ellos: wow, éramos 500, ahora vemos poco, vemos 200. Al otro día dirían: wow, ya no somos 200, somos 160. Wow. Y la gente se iba, y se iba, y se iba, y se iba, y se iba. ¿Qué pasará? ¿Será que el líder de la iglesia no sirve para nada? ¿Será que el apóstol Pedro es un charlatán? ¿Será que los apóstoles son unos charlatanes? ¿Será que la palabra es charlatán? ¿Será que Jesús es un charlatán? Que la gente se va y se va y se va y se va de la iglesia, se va del aposento alto, se va de la unidad, se desprende de la unidad, se desprende de la fe, se desprende de esperar. Pero llegó un momento que en esos
120 dijeron no. Yo me siembro en espera. Yo me siembro en la fe porque hay una promesa. Y cuando hay una promesa, Dios no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para que se arrepiente y me aparte de su promesa. El Espíritu Santo va a venir sobre mí. Y el Espíritu de Dios va a venir sobre toda carne. La promesa es para todos. Para todos es la promesa. Entonces, unos se desviaron por las cosas del mundo. Y ellos pudieron haber desanimado a un grupo que todavía no había entrado en la unidad. No crea que todo el mundo que esté en una iglesia esté en la unidad. La Biblia habla que hay personas que son débiles, ovejas débiles, débiles en la fe. Tenemos que ayudar y fortalecer para que no se vayan, sino que mantengan esperando, porque hay promesa para ellas también. Amén. Pero un grupo grande de 120 se mantuvieron fieles. No le importó que los primeros 9 días todavía no había llegado ninguna respuesta. Pero ellos se mantuvieron fieles. Pero llegó el día 50. Llegó las 9 de la mañana. Y sin avisar, sin preguntar, Jesús respondió. El Padre respondió. Hizo descender. Hubo un evento espectacular, algo poderoso dentro de ese aposento. Vientos, fuego. Y desciende el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Cuando un hombre, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no le importa perder su vida. Cuando usted está llena del Espíritu Santo, no le importa. Porque Jesús sabía y le dijo a cada uno: en el mundo tendréis aflicciones, tendríamos persecuciones. La iglesia primitiva tuvo muchas persecuciones de los emperadores romanos, del pueblo romano, y aún de las sectas religiosas que caminaban bajo la ley. La iglesia cristiana primitiva tuvo muchas persecuciones, Jesús lo sabía. Y él sabía que la única persona que pudieran resistir cualquier tipo de persecución, cualquier tipo de vituperio, cualquier tipo de señalamiento, cualquier tipo de ofensa, eran las personas, era su iglesia, pero que estuviera llena del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Porque él sabía que todo aquel que no tuviera el Espíritu Santo se iba a avergonzar del Evangelio. ¿Estamos aquí? Y quiero llevarte al libro de Romanos, capítulo 1. Verso 21. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio,
Porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Al judío primeramente, al griego, al gentil, a todos. Por eso es que Jesús estuvo tan interesado en que se mantuvieran en Jerusalén. Porque Él sabía que la única manera que usted puede resistir al diablo y hacer huir el diablo de su vida, poder atar, poder reprender espíritus inmundos, es que la promesa descienda sobre su vida. Si el Espíritu Santo no opera sobre su vida, en una primera de las necesidades, en una de las primeras persecuciones, usted se hubiese avergonzado del Evangelio. Usted hubiese estimado como nada el Evangelio. Usted hubiese vituperiado la cruz y la sangre de Cristo. Por eso que era importante mantenerse allí y recibir la vestidura del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, no me importa. No me importa si me señalan, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me importa. Diga, no me importa qué precio tengo que pagar. No me importa el precio que tengo que pagar. Dígalo, no me importa el precio que tengo que pagar. Diga, por amor al Evangelio y a Cristo. Tenemos una orden. Tenemos una orden. Y la orden es predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio en todas las naciones. Y voy a llevarte el libro de Lucas, capítulo 4, verso 43. Dice la palabra de Dios, pero Él les dijo, no fue cualquiera, Él, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Tenemos que predicar el Evangelio, porque es nuestro llamado como cristianos. Es nuestro primer compromiso que tenemos como cristianos. Predicar el Evangelio. Si usted no predica el Evangelio, entonces usted se avergüenza de él. No es capaz de morir por él. Y es porque usted se movió del lugar de su asignación que Jesús le dio para que descienda el espíritu de poder sobre su vida. Porque la Biblia dice, y tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si usted se movió, si usted no ha sido investida por el Espíritu Santo, ¿con qué poder usted puede echar fuera demonios? ¿Con qué poder usted puede evangelizar? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el instrumento que usted está usando para guiar a Cristo a esas ovejas y a esa grey, a esa congregación que usted está pastoreando? Si no está el Espíritu Santo, el autor y consumador de la promesa de Dios en su iglesia.
¿Alguien está aquí? ¿Decimos amén? ¿Decimos aleluya? Es muy poderoso esta palabra de hoy. Es muy poderosa. Busca la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, verso 21. Si usted no está llena del Espíritu Santo, algo que a mí me conmueve mucho son esos cristianos en Afganistán. Yo he tenido muchos países como misionero, he estado en muchos lugares, en muchas aldeas, y he podido tener experiencias sobrenaturales con Dios, con el Espíritu Santo. Pero nunca me ha tocado poder decidir si vivir y servirle a Cristo a la manera del mundo o morir sirviéndole a Cristo sin avergonzarnos del Evangelio. Nunca me ha tocado ese nivel y le pido a Dios que nunca me toque. Y si me tocara, le digo: Señor, muéstrame que verdaderamente tu Espíritu está sobre mi vida. En Afganistán, muchos países, creyentes, cristianos, están muriendo muchas veces porque lo ponen delante de un juicio y le dicen: niega a Cristo, y ellos se ríen y le dicen: no, Cristo vive, Cristo reina, Cristo es mi vida, el Evangelio es mi pasión. Y les cortan la cabeza a muchos de ellos, lo ponen y lo queman vivos. Personas llenas del Espíritu Santo. Lo que operan en el mundo lo llaman fanáticos y fanatismo. Eso no es ser fanático. Eso es tener carácter, identidad de cristiano. Y tener toda su confianza en Cristo. Porque la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, verso 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé cuál es su concepto de todo esto. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los primeros cristianos pasaron penurias. Lo apresaban, pero ellos cantaban. Las rejas se abrían. Lo llevaban a los coliseos y le soltaban los leones. Y ellos, en medio de ser el alimento de los leones, sonreían y clamaban a Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no dejas de amar nunca. Ahí estaba Esteban siendo castigado para que renunciara a su fe. Pero él: Señor, no le cuentes este pecado. Que no sea por mi causa, Señor, que ellos pierdan su salvación. Porque para mí morir es ganancia. Ellos no lo saben aún.
Y Pedro fue la cabeza de todo eso. Y Pedro se enteró de una vez que era como Esteban decía. Y hoy he contado como uno de los apóstoles, que él se llama abortivo. Algo extraordinario. Entonces, si la presencia del Espíritu Santo no está sobre su vida, usted no es capaz de entregar su vida por el Evangelio. Usted no es capaz ni siquiera practicar la religión, de visitar a una viuda, de visitar a un preso, de visitar a un enfermo. Usted no es capaz ni siquiera de ir y darle una vestida a alguien, o darle comida a alguien, o darle de beber a alguien. Porque la Biblia habla que si la verdadera religión, la que no tiene mancha, la inmaculada, que amemos a las viudas, demos bendición a las viudas. Contimás, si usted no hace eso, ¿cómo usted va a entregar su vida por el Evangelio? Si no es capaz de invertir, de ir a un súper y comprar una comida y visitar a un home y decirle: hola, Dios te bendiga, buenos días, Cristo te ama, esto es para ti. Si no eres capaz ni siquiera de hacer eso, o cuando estás en tu auto, en el semáforo te detienes y ves a una persona que está verdaderamente mal, pero como la mente que está mal, el cuerpo mal está en él y la mente mal está muchas veces en el que está en el carrote. Y dice: ese hombre está joven para trabajar. Y empezamos a señalarlo y no conocemos la historia de ese joven, de esa mujer, de esa persona, y no nos detenemos a preguntarle, a escuchar a esa persona y decir: ¿en qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos ayudar? Abra su corazón y déle un de repente a alguien, y que ese de repente venga del cielo. Muévase usted donde se encuentre, en su comodidad, y manifieste, provoque de repente a una viuda. Provoque de repente a un privado de libertad. Compre Biblia y regale Biblia. Compre hot dog y regale hot dog. Compre arepa, empanada, sándwiches y regale sándwiches. Compre ropa y regale ropa. Pero no se haga llamar cristiana, seguidor de Cristo, si usted no practica la religión. No diga que usted es capaz de entregar su vida por Jesús, ni siquiera es capaz de entregar un perro caliente, un hot dog a alguien. Eso es importante. El cambio de valores que usted tiene que tener cuando el Espíritu de Dios opera en su vida. Cambio de valores, cambio de mentalidad, renovación de mentalidad, renovación de vida. Amén. Solo los llenos del Espíritu Santo tienen coraje. Tienen la violencia. La Biblia dice: cuando el día de Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo, hubo fuerte viento, hubo violencia. Cuando el Señor Dios se movió para entregar la ley, hubo fuego, hubo viento, hubo violencia. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, sobre ti nace un coraje, una violencia espiritual. El infierno empieza a sufrir violencia por un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, porque sus valores, su forma de mirar la vida cambia. El sistema de valores de una persona llena del Espíritu Santo
son los que hablan la palabra de Dios. Pero el sistema de valores de una persona sin Dios, cristiano pero sin Dios, y no cristiano y aún sin Dios, son establecidos fuera del temor a Dios. ¿Decimos amén? Pedro negó a Jesús 3 veces. Negó al Señor. El Señor lo sabía. Y el Señor se lo dijo, se lo hizo saber. El Señor le mostró el nivel de valores que tenía Pedro, aún caminando con Cristo. Porque todavía no había descendido el poder del Espíritu sobre Pedro, para poder tener valentía y poder decir: no te niego, Jesús. Yo no te niego, Jesús. Tú me dices que no me niegas. Tú me dices que no me niegas. Tú de boca me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Pedro, tú me estás diciendo hoy que no me vas a negar, pero te voy a decir que antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. 3 veces. ¿Sabes por qué? Porque todavía no tienes coraje. Todavía no tienes el poder para poder decirle a la gente que se acerca: tú eras uno de los que caminaban con el maestro, y decirle: sí, yo soy. ¿Qué pasó? Yo sí soy. Yo defiendo a Jesús. Yo sí soy. Yo defiendo la palabra. Yo soy Pedro y Él me estableció como la roca. Yo soy Pedro. ¿Y qué pasó? Pedro todavía no tenía esos valores, porque son valores de coraje. Valores de los que no retroceden. Valores de los que se impulsan a la corona de vida. Reconociendo que no estamos preparados todavía, que no hemos terminado la obra, pero ponemos nuestra vida en el autor y consumador, que todo lo hace y que todo lo puede, pero extendemos lo que está delante. Porque nos creemos que somos aquel labrado. Creemos que somos aquellos bueyes que no le pueden poner bozal, porque estamos trillando, porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Tenemos el Espíritu Santo. Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús lo sabía y se lo hizo saber a él. Le hizo saber: Pedro, sin Dios, sin el Espíritu Santo, lo vamos a negar, no vamos a avergonzar del Evangelio, no vamos a morir por la causa. El mundo no va a atemorizar. Después lo confrontó 3 veces. Y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Le digo: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y el Señor qué le dijo? El Señor le dijo: apacienta mi cordero, apacienta mis ovejas. Solamente usted va a tener el conocimiento, la guía, la dirección, el código de cómo guiar la iglesia de Cristo, cómo guiar la oveja de Dios, si el Espíritu de Dios está sobre su vida. Porque si no, usted va a ver la oveja y la va a traquilar y se va a tomar la lana para sus bolsillos. ¿Alguien está aquí? Dígame. Pero el Señor le hizo una transformación a la vida de Pedro. Pedro era un pescador. Lo negó. Era un salvaje. Le cortó la oreja a uno de los guardias que estaba arrestando a Jesús. Una vida complicada. Una vida sin valores. Pero Jesús lo transformó. Por medio del Espíritu Santo, Jesús te transforma. Amén. La transformación de los niveles de valores de Pedro tuvo un cambio del 100 por 1. Lo hizo pescador de hombre. Lo hizo apacentador, pastor, apóstol
de su ministerio, cabeza de su iglesia, pastor de las ovejas, le hizo una roca que era el fundamento, le entregó llave. Mira, cuando hay un cambio de valores en tu vida, solamente la presencia del Espíritu Santo en la vida de Pedro pudo darle la fuerza para morir en la cruz boca abajo. Si el Espíritu de Dios no estaba operando en la vida de Pedro no toma la decisión de ser crucificado boca abajo. Porque si negó a Jesús, no va a negar otra vez a Jesús por su vida. Pero él estaba lleno, estaba investido del Espíritu Santo y estimaba como nada su vida, porque él morir era ganancia. Su vivir era Cristo y morir es ganancia. Si él no hubiera tenido el poder del Espíritu sobre su vida, él no toma la decisión de ser crucificado boca abajo. Aún él había negado 3 veces, porque no tenía fuerza para sostener la fidelidad a Dios. Él no tenía fuerza suficiente para poder sostener la información, las enseñanzas que le había dado Jesús en su vida. Usted puede estar evangelizado, usted le puede haber predicado, usted puede haber leído la Biblia 10 veces, 20 veces, 30 veces, las veces que sea. Usted puede haber estado en una escuela teológica, a veces formado con los Gamaliel de este tiempo. Pero usted no va a poder sostener, usted no va a poder tener la fuerza para sostener la fidelidad a Dios si el Espíritu Santo no está sobre su vida. Si el Espíritu de Dios no está sobre su vida, sus oraciones son vanas, sus ayunos son vanos, sus vigilias son vanas, la lectura de la palabra es vana, toda la información que usted tiene de Dios en su vida es vana. ¿Por qué es vana? Porque usted va a usar el nombre de Dios en vano para su beneficio, por causa del conocimiento y la información de Dios que opera en su vida. Pero no tiene cómo sostener toda esa información y trasladarla al lugar donde opera el Espíritu de Dios, la guía, la justicia. ¿Decimos amén? Quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias porque te conectaste. Quiero orar por ti. Ya finalizamos este tema. Lo hemos titulado Pentecostés, el de repente del cielo. Quiero bendecir tu vida, darte las gracias por haberte conectado. Quiero cubrirte con la sangre de Cristo y declarar bendiciones sobre tu vida. Amén.